El gran psiquiatra y catedrático de Ciencias Contemplativas en la Universidad de Zaragoza, Javier García Campayo, nos dará la charla. Cómo afrontar el sufrimiento de las relaciones interpersonales con los Brahmaviharas. Ahí es nada, quedaros hasta el final. Yo soy Rafa Millán. Yo, Martí Herrero. Y esto es Psicología y Espiritualidad. Estas charlas pertenecen al segundo encuentro que grabamos en 2024 y estamos ya preparando el siguiente en 2025 que llevará por título Ciencia y Mística. Nos ayudan, colaboran y nos patrocina Espacio Ronda. La mejor manera de seguir todo nuestro trabajo y estar atento de los cursos que vamos sacando, que siempre tenemos varios en marcha y se pueden comprar los anteriores, de nuestros libros y de nuestra agenda de actividades, es suscribirse gratuitamente en la web psicologiayespiritualidad.com y os enviaré un email al mes con toda la información. Podéis seguirnos también en Instagram, podéis suscribiros al canal Psicología y Espiritualidad, podéis ser miembros o Patreons del canal, que por una pequeña cantidad nos apoyáis mucho, y vamos con el vídeo. Javier, venga, gracias. Pues muchas gracias, Rafa Mardía, por invitarme a este apasionante, ¿no?, encuentro. Y bueno, pues cambio el objetivo. Y sobre todo gracias a vosotros, ¿no? En esta hora tan intempestiva, estar aquí es una mezcla de milagro y despiste, yo creo casi, ¿no? Hay una buena noticia y es que vamos a hacer alguna práctica, con lo cual ahí podéis ir a dormir tranquilamente. Vamos a hablar un poco de este tema, ¿no? De las relaciones interpersonales, ¿no? Del sufrimiento, pero también del gran alegría que produce, ¿no? Y cómo, tanto desde la psicología como desde las tradiciones contemplativas, se ha intentado entender, manejar, quedarse fascinado, ¿no?, por esta interesante interacción que tenemos los seres humanos unos con otros. Lo que voy a contar parte de lo que durante los últimos años he estado trabajando, tanto a nivel de clínica como de investigación o docencia, ¿no?, y que hemos resumido en este libro. Y, por tanto, de lo que os hablaría es de cómo interpretamos el mundo, cómo esa interpretación del mundo también se extrapola al resto de seres humanos. Reflexionaríamos un momento sobre algunos puntos básicos, axiomas de las tradiciones contemplativas, que son lo que nos permitirá entender cómo se maneja o cómo podríamos intentar manejar el sufrimiento de las relaciones interpersonales desde la visión de las tradiciones contemplativas que en los últimos tiempos también la psicología, sobre todo las terapias de tercera generación, han incorporado. Y haríamos alguna conclusión. Es en el cuarto punto donde están las prácticas, es decir, que os invito a que esperéis un poquito a... Luego bajaremos la luz, etcétera. ¿Cómo interpretamos el mundo?, ¿no? Este es uno de los fenómenos más fascinantes. El diálogo interno, esa charla que mantenemos con nosotros mismos continuamente, yo ahora os estoy hablando, parece que me estáis atendiendo, pero atendáis o no, es imposible que no exista una voz, una charla que está continuamente interpretando el mundo, comparando, modulando todo lo que ocurre. Ese diálogo interno es el núcleo, es la base de lo que trabajamos en las tradiciones meditativas, sobre todo más orientales, y también es la base de las psicoterapias, ¿no? En la psicoterapia, sobre todo, lo que se intenta es modificar ese diálogo interno y con algunas prácticas incluso que llegue a disolverse, a desaparecer, ¿no? Sería la base de la diferencia entre lo que se ha llamado la mente en modo hacer y la mente en modo ser, ¿eh? Uno de los hallazgos más importantes de la neurociencia en los últimos 30 años. Nosotros funcionamos en base a la mente en modo hacer, es decir, con ese diálogo interno continuo, pero lo que intentamos con las meditaciones, con la contemplación, es ir acercándonos a la experiencia que los compañeros han ido desgranando anteriormente, que es esos ojos del mundo que ven, como los querubines, la realidad, pero sin la interpretación que produce el diálogo interno. Observad que esa charla interna, ese diálogo, hace que el mundo lo tengamos clasificado en 3 categorías de las que no podemos escapar. ¿Cuáles son esas 3 categorías? Lo que me gusta, lo que no me gusta y lo que es indiferente. Cualquier persona, experiencia, objeto que hayamos tenido contacto con él, lo hemos clasificado así. Si os preguntase por una persona, por una situación, si es me gusta mucho, me disgusta, me es indiferente, etcétera, etcétera. Esta visión del mundo, esta clasificación, también se extrapola necesariamente a los seres humanos.
Así los hemos clasificado en amigos, que son los que nos caen bien o los que responden a nuestras expectativas de alguna forma. Los enemigos, que serían los que nos desafían o que no responden a nuestras expectativas, y los indiferentes, pues que bueno, estarían ni en un sitio ni en otro y serían pues el 99,9% prácticamente, ¿no?, de la población. Ves que, por supuesto, todo esto parte de esa interpretación absolutamente autocentrada que existiré a lo largo de la charla. Es decir, la clasificación de quién me gusta o no me gusta, quiénes son amigos o enemigos, tiene que ver con cómo se portan conmigo o si responden o no a mis expectativas, algo absolutamente subjetivo. Pero además hay otra característica de nuestro funcionamiento mental, es que vemos el mundo en foto fija, como si todo fuese permanente, estable y además como si nuestra interpretación del mundo fuese objetiva. La mayor parte de las discusiones entre los seres humanos tienen que ver porque nadie ve el mundo como nosotros, solo nosotros. Con alguna persona puedes coincidir en algún aspecto concreto, pero discrepas en la mayor parte. Esa sensación de que nuestra visión del mundo es la correcta es la base de casi todas las discusiones interpersonales y grupales. Ya se ha comentado, ¿no?, cuando hablabas de los diferentes enfoques interreligiosos y la tendencia a apropiarnos de nuestra visión de la religión. Entonces, ¿qué ocurre con el sufrimiento de las relaciones interpersonales? Los seres humanos, como los mamíferos en general, somos extraordinariamente sociales. Estamos determinados así, nuestro desarrollo cerebral es muy lento. Hasta los 7 u 8 años no podemos alcanzar una mínima autonomía y tendríamos que estar siempre cuidados, criados por nuestros padres o la tribu que fuese, ¿no? Si no, no podríamos sobrevivir. Y esto es lo que genera lo que la tradición psicológica se ha denominado la teoría del apego. Es decir, ese contacto, esa conexión que tenemos con nuestros cuidadores, criadores, que la naturaleza no lo deja al albur de que los padres sean majetes. Nos jugaríamos la especie, ¿no? Hay toda una base biológica, como es la oxitocina, ¿no?, una hormona absolutamente prosocial que hace que cuidemos y queramos y sintamos esa conexión. Una hormona que se produce en las relaciones interpersonales. Sabéis que se considera que en este momento el contacto físico produce oxitocina, un abrazo, pero tiene que durar, eso sí, 6 segundos, dicen los estudios. Así que dentro de un rato os animaré que os deis un abrazo de 6 segundos y a ver si con ese chute de oxitocina podemos mantener un poco. La teoría del apego lo que viene a decir también es que el tipo de relación que establecemos con esos padres o progenitores va a ser el tipo de relación que establezcamos con el resto de seres humanos. Algo fascinante, ¿no? Por eso es tan importante entenderla y quizás repararla. Al final, la consecuencia es que las relaciones interpersonales pueden ser la mayor satisfacción y la mayor alegría que podamos tener los seres humanos. Yo creo que esto todos tenemos esa experiencia. De hecho, es tan así que se considera que el hecho aislado más importante que previene del malestar psicológico, enfermedades mentales, salud mental, Rafa, siempre hay un... sería la sensación de que tenemos una red social significativa, valiosa, etc. Fijaos que ni siquiera es tenerla, sino la sensación de que la tengo. Es fascinante eso, ¿eh? Luego igual, voy y pido yo, no me la da nadie, pero hasta que la pida, eso me va a proteger mucho porque tengo la sensación. De nuevo, veis que el mundo es una interpretación y de que todo está en la mente, de alguna forma. Puede ser la mayor satisfacción, pero también puede ser el mayor sufrimiento, ¿no? Sartre, el famoso filósofo, decía que el sufrimiento son los otros, ¿no? Yo creo que eso también nos habrá ocurrido muchas veces. El mayor sufrimiento también ocurre a menudo por la interacción con los otros. Hay una clasificación interesante sobre cómo podríamos resumir el sufrimiento que se produce en las relaciones interpersonales. Y todo el sufrimiento, supongo que todos tenemos experiencia de diferentes sufrimientos, se podría resumir en 3. Fascinante, ¿no? Solo 3, que serían... No, que vamos a dar la respuesta rápidamente, no hay ningún examen.
No perdáis de vista la clasificación amigos, enemigos, indiferentes, y eso nos va a dar también cómo se clasifican los sufrimientos, ¿no? Los amigos, la gente que queremos, nos produce dos tipos de sufrimiento. Por un lado, el sufrimiento de la separación. Yo creo que todos lo tenemos claro, ¿no? Una ruptura de pareja, que seguramente todos habremos experimentado, pero también rupturas de padres, hijos, de amigos, de maestros espirituales, de compañeros de trabajo, en fin, todo lo que son rupturas. No me estoy refiriendo a la muerte, eso sería un duelo, es un tema independiente, me refiero a ruptura de una relación. Y los amigos también, la gente querida, nos produce un segundo sufrimiento, que sería el contagio emocional, la sobreidentificación. Yo creo que todos, sobre todo si tenemos hijos, ¿no?, que es con quien más nos contagiamos, si sufren, aunque ese sufrimiento no sea nuestro, no tenga nada que ver con nosotros, hay un sufrimiento por simpatía con ellos. Por supuesto, lo mismo puede ocurrir con parejas, padres, familiares o incluso con otras personas con las que no tenemos tanto trato. Junto al sufrimiento de los amigos, estos dos, habría un tercer sufrimiento que sería el que nos producen los enemigos. Enemigos en un sentido amplio, ¿no?, que sería el odio. Por supuesto, hay muchos niveles de odio, pero todos sabemos lo que es, ¿no? Es el deseo de que al otro le vaya mal. Es una sensación interna en ese sentido. Y los indiferentes, en principio, ya sabéis lo que dice el refrán español, ¿no? Al amigo todo, al enemigo nada y al indiferente la legislación vigente, ¿no? Es decir, que en general tienden a producirnos poco sufrimiento, pero realmente no es así, ¿no? Porque podemos sobreidentificarnos, ¿no?, con el sufrimiento de los indiferentes. Cuando ocurre una desgracia, pues como la que estamos viviendo en este momento, o las guerras que por desgracia también ocurren continuamente, uno tiene una tendencia a la sobreidentificación, ¿no? Y también quizás al odio hacia personas que pensamos que pueden estar produciendo todo eso, ¿eh? Estos serían los tres sufrimientos básicos y pensad, todo está incluido ahí. Es increíble. Todos los sufrimientos de las relaciones interpersonales estarían incluidos ahí. ¿Cómo podríamos gestionarnos con eso? ¿Cómo podríamos manejarlos? Para ello tendríamos que ver qué nos ofrecen las tradiciones contemplativas, cómo eso se ha incorporado posteriormente a la psicología, a la psicoterapia. Habría como, por supuesto, hay muchos axiomas, hay muchos principios básicos. Yo voy a hablar solamente de tres que estarían relacionados con el sufrimiento de las relaciones interpersonales, pero por supuesto no son todos los que se plantean en las tradiciones contemplativas. El primero, pensad que esto no sería una visión cognitiva, racional, sino que sería una experiencia profunda. Es la clara visión de que la felicidad no está fuera de nosotros, está dentro, está en nuestra mente, esa conexión con esa chispa divina, como queréis llamarlo, con esa mente que es el principio divino, nos lleva a esa felicidad, a ese bienestar, y no hace falta que nos colguemos, como tendemos a hacer, ¿no?, de objetos externos. Cuando hablo de objetos, me refiero a objetos como tal, ¿no? Vivimos en una sociedad de consumo que lo que nos vende es que la felicidad está fuera, un coche más grande, una casa más bonita, un iPhone más nuevo, pero también a veces nos ocurre con las personas, ¿no? Nos acabamos colgando de las personas pensando que la felicidad está en ellos, ¿no? Una clara visión de que la felicidad está dentro de nosotros y que, por supuesto, podemos compartirla con las personas que queremos, pero que nadie de fuera nos puede dar esa felicidad, porque tiene que ver con esa conexión profunda con nosotros mismos, permite que el tipo de relación que establezcamos, como luego veremos, sea diferente. Hay un segundo elemento que para mí es imprescindible para poder entender todo esto, que sería la impermanencia. La impermanencia está fuertemente anclada en las tradiciones orientales, sobre todo en el budismo, como una de las tres marcas de la existencia. Buda decía que, igual que las huellas de todos los animales caben en la huella del elefante, todas sus enseñanzas cabían en una sola, la impermanencia. Una clara visión de la impermanencia, de cómo los objetos, todo lo que nos rodea está cambiando continuamente. Fijaos que es lo contrario a la foto fija que comentábamos anteriormente. Te permite entender que nada de lo que hay fuera, precisamente por esa impermanencia, nos va a producir una sensación de felicidad estable, porque continuamente va a estar cambiando. Los objetos tiemblan con la impermanencia. Si pudiésemos ver eso claramente, nuestra relación con los objetos del mundo sería diferente. Y habría un tercer elemento, yo creo que este es seguramente el más complejo de todos, que es el poder ver que los seres humanos no somos tan libres como nos parece en un momento dado,
que somos muy dependientes de nuestras causas y condiciones, de nuestras circunstancias, como diría Ortega y Gasset. Yo también soy enamorado de Freud, mira, ahí estamos, ¿de acuerdo? Estamos entre amigos, podemos. Freud decía, la biografía es el destino. Si tuviésemos exactamente la misma biografía que la otra persona a la que seguramente juzgamos con cierta superioridad, probablemente estaríamos haciendo lo mismo, si hubiésemos tenido exactamente las mismas circunstancias. También desde el conductismo se habla de eso, ¿no? Es decir, con nuestra carga genética, nuestros condicionamientos educacionales, en un contexto concreto, la conducta del ser humano es bastante predecible, ¿eh? Creáis o no esto, penséis o no esto, es una herramienta muy útil para el sufrimiento que nos produce el odio y para facilitar el perdón. Entonces os lo invito a tenerlo simplemente ahí como referencia. Estos serían algunos de los ladrillos que necesitaríamos para poder acercarnos a este manejo del sufrimiento de los otros. Quiero empezar con una primera práctica. Kamalasila es un erudito, un filósofo tibetano, ya viste, el siglo VIII, que desarrolla esta práctica, lo que se llama la falacia de las categorías de amigo, enemigo, indiferente. Entonces, esta práctica se ha incorporado en diferentes escuelas de compasión y de las técnicas contemplativas. Así que os invito a los que queréis a dormir, los que no, a hacer la práctica. Son prácticas muy breves, todas. Adoptamos una postura que os resulte cómoda. Y os invitaría a seleccionar una situación de vuestra vida donde hubieseis invitado hace años, quizás 10, 15, 20, a mucha gente, a todos vuestros amigos. Una boda suele ser un buen ejemplo, pero si no, pues cualquier otra situación similar. Y si no os ha ocurrido, pues imaginad lo que hubiese ocurrido, quién hubiese salido en esa foto hace 20 años. Pensad en los amigos que teníamos entonces, la gente querida de entonces, los que saldrían. Y pensad ahora en que esa misma foto, este mismo evento lúdico, lo celebrásemos ahora, en este momento, y hiciésemos una foto actual. Veríais los cambios. No solamente por fallecimiento, ya digo que no estamos hablando de eso, sino por ruptura. Algunos de los amigos, amigas de entonces, ahora no estarían. Y algunos de los que están ahora, en aquel momento ni los conocíamos. Fijaos el cambio continuo que produce eso. Es decir, observad que si empezamos con la primera categoría, la de los amigos, generalmente los amigos no surgen desde el inicio como amigos. Son gente desconocida, indiferente, que con el trato con ellos van identificándose, vamos categorizándolos como amigos en dependencia del trato que tienen con nosotros, favorable, y que cumplen nuestras expectativas. Algunos pueden ser parejas, pueden ser amigos. Con el tiempo, si no coincidimos con ellos, pensad en amigos del trabajo, amigos de alguna actividad concreta o amigos de la misma ciudad, nos hemos mudado de país o de trabajo, se va perdiendo la relación y pasan a ser indiferentes. Pero en otros casos pueden llegar a convertirse en enemigos. Las exparejas pueden ser un ejemplo a veces de este cambio brusco de etiqueta. Dejamos a los amigos, vamos a los indiferentes y podéis ver lo mismo. Un indiferente solo se mantiene como indiferente mientras no tenemos trato con él. En cuanto tenemos trato, rápidamente lo etiquetamos como amigo o enemigo en mayor o menor intensidad. Ya hemos visto cómo los amigos pueden pasar a ser indiferentes, pero también podemos ver que un enemigo, alguien que nos cae mal del trabajo, del vecindario, etc., si cambiamos de trabajo, de ciudad, de piso, simplemente pasará a ser indiferente, porque no se mantiene esa relación adversa. Y por último, observad los enemigos. Nadie surge en general como enemigo inicial, a menos que sea un enemigo ya de nuestros padres o de nuestro entorno, de nuestro contexto.
suelen ser personas neutras, indiferentes, que, como no cumplen nuestras expectativas, como nos desafían, empezamos a etiquetarlos como enemigos. Pero de nuevo estos enemigos pueden pasar a indiferentes, como hemos visto, o incluso amigos. Podríamos tener la experiencia, no es excepcional, de que han hecho algo positivo por nosotros y les hemos cambiado la etiqueta. Igual no pasan a ser nuestros mejores amigos, pero esa etiqueta se diluye. Es decir, esas etiquetas, como todas las demás, lo que pasa es que ahora estamos trabajando sobre estas, son absolutamente impermanentes. Cambian a lo largo del tiempo, a lo largo de nuestra vida. Pero no solo eso, sino que son absolutamente subjetivas también. Pensad en nuestro mejor amigo o amiga. Seguro que tiene también enemigos. Observadlo. Y pensad en la persona que peor nos cae, nuestro peor enemigo o a quien etiquetemos como de más desagradable para nosotros. Observad que seguro que tiene también buenos amigos. ¿Cómo es posible que nuestro amigo tenga enemigos o que nuestro enemigo tenga amigos? Porque esa etiqueta solamente responde a la relación nuestra con esa persona, pero no a lo que tiene esa persona con el resto del mundo. Es decir, estas etiquetas son absolutamente impermanentes y subjetivas. Podríamos interpretar nuestra vida como una especie de conducción de un vehículo, de un autobús, donde nosotros somos los conductores, donde a lo largo de la vida en ese autobús que va parando en diferentes estaciones se va subiendo gente que son amigos, se va bajando gente que dejan de ser nuestros amigos. A veces echamos a patadas a algunos de ellos porque se han convertido en enemigos. Pero observad que siempre, tanto al principio como al final del viaje, estamos solos, porque nacemos y morimos solos. Os dejo unos segundos y terminamos. Ved que una visión mucho más objetiva de ese etiquetado que hacemos continuamente sobre el mundo nos permite ver como los querubines, ¿no? Con esos ojos, lo que es la realidad. Esas etiquetas de amigo y enemigo es como si ayer, que era Halloween, ¿no? Los que estamos aquí, que nos llevamos bien, nos hubiésemos puesto una serie de máscaras, de disfraces, etcétera, y unos apareciesen como terriblemente enemistosos y otros como amigos. Fijaos que no dejaría de ser una especie de fiesta de disfraces, que es lo que realmente es el mundo, porque en última instancia todos los seres son como nosotros, todos los seres tienen esa chispa divina. Lo que pasa es que es nuestra sobreposición, nuestra visión de cómo son ellos por nuestra proyección interna la que hace que los discriminemos como una etiqueta u otra. Entonces, ¿cuáles serían, sobre esta base, los antídotos que podríamos utilizar para manejarnos mejor con ese sufrimiento? Iríamos a cada uno de los tres sufrimientos que nos producen los seres humanos. Vamos con el primero, con el sufrimiento de separación. Si pudiésemos conectar con el hecho de que la felicidad está dentro de nosotros, de que nadie de fuera nos la puede dar, no nos la puede regalar. Es esa conexión con nosotros mismos, insisto, con esa mente divina, con esa realidad interna que tenemos, lo que nos conecta directamente con la felicidad. Podríamos desarrollar un nuevo tipo de relación con los demás. Generalmente el tipo de relación que tenemos con los demás es lo que se llama, en psicología se llama un amor romántico o un amor condicionado. Es decir, que está basado en la reciprocidad. Yo hago algo por ti porque espero que tú hagas algo por mí. Y en el momento que tú no hagas algo por mí, pues la relación se rompe, ¿no? Yo te quiero mucho mientras tú me quieras, pero si no me quieres, con perdón, que te den. Dejas de interesarme. Fijaos que esa es la estructura de nuestras relaciones. Poder generar un amor más incondicional, es decir, el puro deseo de que todos los seres sean felices, independientemente de la relación que establezcan con nosotros, independientemente de la reciprocidad, de que cumplan o no nuestras expectativas, sería la liberación. Porque
realmente querríamos su felicidad, igual que queremos la nuestra. Pero es que no es ningún esfuerzo, porque sabemos que la felicidad no nos la pueden dar ellos, está en nosotros. Lógicamente, esto cuesta, ¿no? Habría que entrenarlo, pero fijaos que esto sería la base de la evitación del sufrimiento por separación. Habría otros aspectos, ¿no? Como el tema de la impermanencia. El tema de la impermanencia es muy clarificador. Si pudiésemos ver que todo lo que surge va a destruirse, ¿no? Que todas las reuniones acaban en separación, que todos los acúmulos acaban en dispersión. Es decir, que cuando empezamos una relación, esa relación ya está rota. Ya sé que esto puede parecer duro, ¿no? Pero es así. Algunos compañeros comentaban, ¿no? La clara visión de la muerte te permite apreciar la vida. Si uno no es consciente de esa muerte, no aprecia la vida. La clara visión de que la relación se romperá, o porque hay discrepancias, o por fallecimiento de uno de los dos, te permite apreciar cada instante de esa relación. Te permite fundirte en la increíble magia de dos seres humanos que se conectan y que pueden compartir. Fijaos que la no visión de la impermanencia lo que hace es que cuando ocurre tendemos a un elemento que va a estar sistemáticamente con nosotros cuando aparece el odio, y es la culpa. El manejo de la culpa, de quién tiene la culpa, hace que convirtamos al amigo en enemigo, porque sentimos que él tiene la culpa. Os insistiré un poco más en todo este aspecto. Sin embargo, si pudiésemos tener clara la impermanencia, cuando llega la ruptura, cuando llega la separación, ya sabemos que va a ser así. No hace falta que etiquetemos, como solemos hacer, toda la relación como algo negativo, como un fracaso. No es muy frecuente que alguien diga, ¿qué tal te fue tu emparejamiento, tu pareja, tu matrimonio, lo que sea? Va, un fracaso. Nos divorciamos a los 10 años. Es absurdo. Esos 10 años que fuimos muy felices y que hubo una conexión total. Cuando luego se rompió, muchas veces cuando se rompe hay dificultades, problemas, etcétera. No puede ser la causa de que se etiquete todo como negativo. Durante 10 años fue fantástico. Durante 10 años, pese a las dificultades que tenemos los seres humanos para conectar, para entender, etcétera, estuvimos ahí, fuimos felices. Eso fue un gran éxito. Que a los 10 años o a los que sea se rompiese, está en la naturaleza de las cosas. Es la estructura del mundo. Y podríamos hacer también una inversión de roles. Es decir, preferiríamos que se mantuviese la relación, aunque el otro no quiere estar con nosotros. Nosotros querríamos estar en una relación, aunque realmente ya no sentimos que esa relación tenga sentido para nosotros, simplemente por no hacer sufrir al otro, simplemente por pena, simplemente por observar si eso vale la pena. Este sería los temas que tendríamos que trabajar, ¿no? Para ese sufrimiento por separación. Ya veis que muchos de ellos son de psicología contemplativa, son complejos, ¿no? No es algo que fácilmente pueda desarrollarse, pero como todo puede entrenarse, ¿no? Y uno puede ir desarrollando progresivamente ese amor incondicional. Acabaremos con una práctica de ese tipo. Otro de los grandes sufrimientos es el contagio. Fijaos que depende también de culturas. En nuestra cultura judeocristiana, la compasión, el compasio, el sufrir con, se considera que es consustancial, que es algo que tendría que ocurrir, ¿no? Si alguien que quiero sufre, parece ser que yo tendría que sufrir por su sufrimiento, pero por un sufrimiento que realmente no es el mío. Para intentar evitar ese contagio inicial, que es muy problemático, pensad que en la consulta vemos muchas veces cuando alguien desarrolla una enfermedad crónica, toda la familia, los amigos vienen a visitarle sistemáticamente. Pero ¿qué ocurre? Que el enfermo no mejora. Y la gente que le quiere y va a verle se contagia emocionalmente. Sufre al ir a ver a su familia. ¿Y qué es lo que suele ocurrir? Que a los 6 meses aproximadamente nadie va a verle ya. Claro, bueno, o antes, sí. Vamos a poner 6 meses, que es lo que suele ser el límite habitual. ¿Pero por qué? No porque no quieran, sino porque ellos mismos se dan cuenta de que sufren por contagio y dicen, no puedo más, no puedo estar allí, no puedo acompañarle. Entonces, la persona enferma o la persona que sufre mucho más todavía, porque siente, no me quieren, no están conmigo, no pueden acompañarme. Fijaos que el auténtico amor implicaría el poder no contagiarse emocionalmente para poder estar allí. Ahora insistiremos un poco en eso. Hay algunas técnicas que se utilizan, como el lugar seguro. El lugar seguro sería un lugar
que a lo largo de nuestra vida hemos quizá podido contactar con él, donde sintamos que todo está bien, que no va a pasar nada, que no vamos a tener ningún sufrimiento. Es una técnica que se desarrolla, una práctica, donde uno puede conectar con lugares a lo largo de nuestra vida, generalmente se elige uno y se desarrolla, donde uno puede conectar con la seguridad, porque la seguridad está en la base de la compasión entendida como el deseo de que los demás no sufran. O sea, yo tengo que sentirme bien para poder dar bienestar. Fijaos que este es un error conceptual importante también en nuestra cultura. Pensamos que yo tengo que intentar ayudar a alguien, hacer que el otro se sienta bien aunque yo esté mal. Eso es simplemente imposible. Nadie da lo que no tiene. O sea, para poder estar con alguien y para poder irradiar bienestar tenéis que estar bien. Si estáis mal, solo vais a dar lo que tenéis, malestar. Entonces es muy importante el trabajarse con uno mismo, con el lugar seguro, con el mentor, en la figura de un mentor espiritual, de una conexión con algo trascendente que nos imbuya de esa sensación de tranquilidad, de conexión, de bienestar que no depende de circunstancias externas. Y a partir de ahí podríamos empezar a cambiar nuestra visión del mundo, es decir, a entender que todos los seres humanos vamos a tener que sufrir. En la tradición contemplativa se habla de dos tipos de sufrimiento, ¿no? El sufrimiento inevitable, que tiene que ver sobre todo con la impermanencia, la vejez, la enfermedad y la muerte. No está en nuestros seres queridos, eso vamos a tener que comérnoslo con patatas. No hay solución a eso. El único manejo de eso es la aceptación. Y luego hay otros sufrimientos que se considera evitable, que tiene que ver sobre todo con nuestra interpretación, con nuestro diálogo interno, interpretando el mundo. Ese se podría evitar con otras técnicas. Mindfulness, por ejemplo, es muy útil, ¿no? El trámite de la atención te permite evitar el sufrimiento del pasado y del presente. Ahora nosotros aquí estamos bien, pero si mi mente me secuestra y me lleva al pasado, a algo de lo que me siento culpable o a alguien que he perdido, estoy sufriendo por la pérdida. O si mi mente me secuestra y me lleva al futuro, a algo que me da miedo, a algo que me produce ansiedad, ya estoy sufriendo por ansiedad. Poder llevar la mente al momento presente liberaría todo ese sufrimiento, ¿no? Entonces, en la comprensión de que todos los seres humanos vamos a sufrir y de que nosotros lo único que podemos hacer no es quitarles el sufrimiento, aunque sea nuestro hijo. Yo también soy padre, tengo hijos y tengo que asumir que no puedo quitarles su sufrimiento. Lo único que puedo hacer es acompañar. Thich Nhat Hanh decía, el mayor regalo que puede hacer un ser humano es su presencia mindful. Es decir, estar ahí completamente, estar ahí sin contagiarse y acompañarle en ese proceso. Quizás con suerte, si nosotros encarnamos aquello que queremos transmitir, es posible que el otro se decida a intentar ver si puede practicar algo de lo que nosotros encarnamos, pero no vamos a poder quitarle el sufrimiento. Eso no es factible. Y uno de los planteamientos que yo suelo hacer siempre, ¿no?, a la gente es aquello que haces, que piensas o que sientes, ¿en qué ayuda al mundo? ¿En qué ayuda al mundo? Que yo sufra por un sufrimiento que no es mío, ¿en qué ayuda al mundo? ¿Ayuda a la persona que estoy acompañando? ¿A mi hijo? ¿A mi padre? No, porque estoy acompañándole con sufrimiento, lo cual le va a producir a él más sufrimiento. Es muy frecuente, por ejemplo, cuando acompañamos a personas con cáncer terminal, mujeres, que se manejan mucho mejor en general con el sufrimiento que los varones, que te dicen, no le diga nada a mi marido, que no lo va a poder soportar. Es inaudito. Se muere ella y está protegiendo al marido porque no lo va a poder soportar. Si pudiese ser capaz de no contagiarse emocionalmente, podría estar ahí, presente, ayudando, que es lo que necesita la persona que está con esa enfermedad, ¿no? Entonces, ¿en qué ayuda al mundo que yo sufra? ¿A la persona a la que estoy acompañando? En nada. A mí, en nada, estoy sufriendo. Y a mi entorno, en nada tampoco. Muchas veces, contagiado, por ejemplo, por el sufrimiento de un hijo que está terminal, los padres abandonan a los otros hijos porque están absolutamente centrados en el hijo que tiene esa enfermedad. Y los otros hijos sufren extraordinariamente porque se sienten no queridos. Es decir, el no contagio es un elemento nuclear. De nuevo iríamos a la inversión de roles, ¿no? Si vosotros estuvieseis con ese sufrimiento tan importante, yo me imagino a mí mismo con una enfermedad terminal o con un sufrimiento de los múltiples que hay en la vida, querría que mi hijo, la persona, mi hija, la persona a la que más quiero, sufriese por un sufrimiento que no es mío.
Eso no tiene sentido. Es mi sufrimiento. A ellos les tocará su sufrimiento cuando sea. No querría que nadie sufriese por un sufrimiento que no es el suyo, que es mío, ¿vale? Y haríamos una última reflexión sobre el último de los sufrimientos, el perdón. El concepto de perdón, de nuevo, está enganchado a la reciprocidad, ¿no? Nuestras relaciones están basadas en la reciprocidad y cuando ocurre algo que rompe un daño, que rompe esa reciprocidad, un daño siempre percibido, ¿no? Es decir, yo siento que me has hecho daño, pero es posible que tú no lo sientas, o es posible que no se haya hecho ese daño, pero yo lo percibo así, porque pensad que el mundo es una interpretación nuestra. Esa falta de reciprocidad puede romper la relación y en general exige una reparación. ¿Cuáles serían las alternativas al perdón? El perdón, ya sabéis que se considera uno de los elementos más sanadores de toda la terapia. Y está en todas las tradiciones contemplativas. Yo insisto mucho a las personas que no se perdonan a sí mismos, por desgracia muchas en la consulta. ¿Cómo puede ser que no te perdones? Todas las tradiciones espirituales tienen el perdón. Hagas lo que hagas, te perdonan. ¿Cómo vas a ser más duro que cualquiera de cualquier tradición espiritual? No tiene sentido. Las alternativas al perdón sería la venganza, lo típico en las culturas antiguas, ¿no? Está en la Biblia, pero está también, por ejemplo, en el Antiguo Egipto, ¿no? El papiro de Cajún se dice que si un arquitecto construye una casa y la casa se derrumba y mata al hijo del inquilino, el inquilino puede matar al hijo del arquitecto para compensar. La ley del talión está ahí estructurada. La justicia sirve para intentar salir, ¿no?, de esa venganza por la ley del talión. El redireccionamiento de la violencia también es muy frecuente, ¿no? Se ha visto en monos y luego se extrapoló a seres humanos. El macho alfa machaca, castiga a otros machos y estos machos machacan, castigan a sus parejas o a sus hijos. Y luego estaría el odio mantenido, que suele ser la alternativa más habitual, ¿no? Alguien nos ha hecho algo y yo mantengo un odio para toda la vida. Ya se dice que la venganza es un plato que se sirve frío. Yo tenía un profesor muy gracioso en psiquiatría que me decía: Javier, un buen amigo nunca se sabe lo que te va a durar, pero un buen enemigo es para toda la vida, porque va a estar esperando devolvértela, ¿no? Entonces, fijaos que el problema del odio es que es un veneno que preparamos para los demás, pero nos lo comemos nosotros, ¿no? Igual alguno de vosotros me odiáis, pero solo vais a ser perjudicados vosotros, porque yo no me entero, ¿no? Entonces, a nivel individual, el odio sería uno de los estresores más importantes. Produce un malestar increíble. Sabéis que ahora en medicina está en boga la teoría de la neuroinflamación, que viene a decir que el estrés crónico está en la causa de casi todas las enfermedades. Aumentaría el cortisol de forma crónica, alteraría los mecanismos de neuroinflamación, interleuquinas, citoquinas, etc. Y esto lesiona directamente, con el tiempo, todo el sistema cardiovascular, ya lo sabíamos, ¿no? Produce infartos, etc. El páncreas facilitaría la diabetes, produciría cáncer, facilitaría los procesos de cáncer, etcétera, etcétera. Entonces, a nivel individual, de nuevo, los grandes perjudicados somos nosotros, pero es que a nivel social rompe las sociedades. Las sociedades donde hay un odio entre facciones, ¿no?, que están divididas, hemos conocido en España y en otros países, ¿no?, en Colombia, otros sitios, ¿no? Esas sociedades no pueden progresar. No puede ser que la mitad del país esté contra la mitad de otro país. Eso no va a funcionar. El Dalai Lama dice una frase interesante, ¿no? Sed egoístas, no odiéis a nadie, pero por vosotros, por nuestro beneficio personal. Existen algunas resistencias para la generación del perdón, ¿no? Y estas serían las principales. A veces en la tradición judeocristiana el perdón ha ido asociado a la no justicia. Yo te perdonaba y tú te ibas de rositas, ¿no? Eso no se plantea. Quiere decir que la justicia es imprescindible en las sociedades para evitar reforzar el delito. Entonces, el perdón es independiente de la justicia. El perdón, sobre todo, me beneficia a mí, beneficia a la persona que odia. No implica reconciliación, imaginaos un maltratador, imaginaos a alguien que hace bullying, imaginaos lo que sea. No, simplemente indica que yo no te odio. Por supuesto, no es olvidar ni negar el daño. No es un proceso inmediato, nos va a llevar tiempo. Y otro aspecto muy importante es que no es obligatorio. Es decir, que si yo no quiero perdonar a alguien, nadie tiene que juzgarme por eso. Yo soy el principal perjudicado por no
perdonar a alguien. Es conocida la pregunta que le hacían a Mandela, ¿no? Cuando salió de la cárcel, que le decían, sigue odiando a sus carceleros. Y decía, si los siguiese odiando, seguirían controlando mi mente. Este es el tema, ¿no? La liberación que produce el perdón es tremenda. Os decía la victimización porque a veces en algunos contextos se supone que a quien le hace daño, si es buena persona o buen cristiano o bueno que sea, tendría que perdonar. Pero ves que esto es una doble victimización. Es decir, me han hecho daño y yo puedo elegir no perdonarte, pero no me culpes de no ser buena persona si no te perdono. Sí, se ve la doble victimización, que es muy frecuente. Otro de los temas, como os comentaba antes, ¿no? Si no aceptamos que el sufrimiento es algo que inevitablemente va a ocurrir en el mundo, lo que vamos a acabar es buscando culpables. Y eso es lo que ocurre actualmente. Actualmente damos por hecho que el sufrimiento no debería existir, que es una falla del sistema, o de los políticos, o de los padres, o de quien sea, y entonces acabamos buscando culpables. Entender que el sufrimiento es consustancial a la naturaleza humana, que nunca dejará de existir, que está en el hecho de la impermanencia, hará que dejemos de buscar culpables sistemáticamente. Lo mismo en las relaciones de pareja o en cualquier otra situación. Entonces, algunos de los recursos principales, y ya voy acabando, para generar perdón serían estos. Por un lado, el entender la falta de libertad de los seres humanos. ¿Por qué actuamos los seres humanos? Luego lo comentamos, pero los seres humanos, os insisto, no somos tan libres como nos parece cuando actuamos. Hay toda una serie de circunstancias que hace que actuemos de una forma u otra. Y esto es lo que nos permitiría no personalizar. La mayor parte de nuestro sufrimiento ocurre porque personalizamos. Como estamos tan autocentrados, el diálogo interno que mantenemos con nosotros mismos todo el día y que habla de nosotros mismos, ¿no? ¿De qué habláis con vosotros mismos? De mi familia, mis hijos, mi trabajo, mi yo. Sabéis que la palabra yo la repetimos 25 veces más que cualquier otra palabra. Hace que el mundo lo interpretemos en base a esto. Somos incapaces de ver un vaso de agua como tal. Si tenemos sed, ese vaso de agua mataríamos por él. Y si no tenemos sed, ni lo vemos. Todo lo que vemos está absolutamente distorsionado por nuestra visión del mundo. La personalización sería eso. Cuando ocurre cualquier cosa, sentimos que las otras personas o el mundo lo hace por nosotros, para fastidiarnos, pero no lo hace por fastidiarnos, lo hace porque no puede hacer otra cosa. Y nosotros pasábamos por allí. La no personalización es uno de los elementos clave para desarrollar el perdón. Y, por supuesto, también la aceptación. Se dice que el principal cambio que produce la meditación o la práctica contemplativa es la aceptación. En este momento todos los estudios confirman que la eficacia de la meditación va mediada sistemáticamente por la aceptación. Nosotros sabemos que nuestra práctica espiritual funciona porque la aceptación se dispara. La aceptación permitiría ese desarrollo de la resiliencia. Para mí esta es la técnica psicoterapéutica más importante, la interpretación positiva de los eventos vitales negativos. Es decir, todo lo que aparentemente negativo nos ha ocurrido en la vida, si podemos darle un sentido, si podemos reinterpretarlo como algo positivo, la resiliencia está asegurada. Si no, vamos a estar cargando continuamente con ese peso. Entonces os decía, ¿por qué actuamos los seres humanos? Los seres humanos buscamos compulsivamente la felicidad y evitamos compulsivamente el sufrimiento. Lo que para cada uno de nosotros sea la felicidad o el sufrimiento es lo que varía. Yo puedo buscar la iluminación o el cielo, o puedo buscar ganar dinero o el sexo o lo que sea. Pero busco compulsivamente lo que me gusta, lo que siento que me va a dar la felicidad, y evito compulsivamente lo que siento que me va a producir sufrimiento. Y en ese proceso de búsqueda compulsiva, los demás, observarlos, son daños colaterales. Porque estamos tan absolutamente centrados en esa búsqueda que no nos damos cuenta de los demás. Ved algunas metáforas que se utilizan para el manejo del perdón, ¿no? Imagínate, Rafa, que te diese con este palo en la cabeza. Bueno, luego lo haremos. Si te doy con el palo en la cabeza, ¿a quién echarías la culpa? ¿Al bastón o a mí? ¿Al palo o a mí? Al psiquiatra. ¿Por qué? Fíjate que quien te pega es el palo, pero me echas a mí la culpa porque piensas que soy yo quien maneja el palo, ¿no? Pero ¿quién me maneja a mí? Mis emociones, ¿no? Mi confusión del mundo. Ese sería el auténtico enemigo, no yo, no el palo, ¿no? Tener una clara visión de eso permitiría, o
la metáfora del robot, ¿no? Imaginaos que aquí hubiese un robot que estuviese pasando de un lado a otro, que está programado para ir de un lado a otro de la sala y pesa 500 kilos. Y uno de nosotros se despista y el robot le atropella. Empezaríais a insultar al robot diciendo, pero qué mal bicho es este robot, qué cabrito, ¿por qué me ha atropellado? Él está programado para pasar de un lado a otro y nosotros simplemente hemos pasado por allí. La percepción que tendríamos que ver del mundo es similar. Insisto, esto es independiente de que se ejerza la justicia, etcétera. Pero lo que tendríamos que ver es que los seres humanos, absolutamente confundidos por nuestra búsqueda compulsiva de la felicidad y por nuestra evitación del sufrimiento, somos como robots programados y nosotros pasábamos por ahí. Para intentar ver esto más claramente, vamos a hacer una práctica, si os parece, que tendría que ver con lo que en psicología llamamos el sesgo natural de atribución. La práctica es de la tradición contemplativa. El sesgo natural de atribución lo que tiene que ver es con que cuando tenéis un éxito en la vida, ¿de quién es el mérito? Vuestro, claramente, ¿no? Y cuando algo sale mal en la vida, ¿de quién es la culpa? O de quien sea, ¿no? Pero de otro que no soy yo. No sé si veis ese sesgo natural de atribución. Pero eso lo hacemos con todo, ¿no? Fijaos que seguro que todos nosotros somos muy conscientes de todo el daño que nos han hecho en la vida otras personas, ¿no? Podríamos hacer un relato, de hecho, en la consulta es el principal relato, ¿no? Sin embargo, yo personalmente, no sé vosotros, tengo un club de antifans importante. Es decir, gente que siente que le he hecho daño a lo largo de la vida. Y no uno ni dos, unos cuantos. Supongo que vosotros igual. Pero jamás pensamos en eso. Porque, claro, estamos centrados en lo que nos han hecho a nosotros. Ese es el sesgo natural de atribución. Entonces, os invitaría a hacer una corta práctica donde podamos ver toda la gente que siente, no digo que le hayamos hecho daño, que siente. Porque los que yo digo que me han hecho daño es que yo siento que me han hecho daño, no necesariamente que lo han hecho. No con la función de sentirnos culpables, no, en absoluto, sino para poder ver que es imposible pasar por la vida sin hacer daño y sin que nos hagan daño, porque forma parte de la estructura del mundo. Entonces os invito a que cerréis los ojos y adoptemos la postura. Y que por décadas vayamos viendo las personas que pueden haber sentido que les hemos hecho daño. Vamos a los 10 primeros años de vida. Insisto, no es para sentirnos culpables, es para entender que es imposible no hacer daño a otros a lo largo de la vida. Primeros 10 años de vida, quizás hermanos pequeños o familiares más pequeños que nosotros abusábamos de ellos, les pegábamos, les insultábamos. O en el entorno del colegio, donde quizás a compañeros de colegio pues les hacíamos algún tipo de bullying. Seguramente a nuestros padres también les produjimos sufrimiento con nuestra forma de funcionar. 10, 20 años, lo mismo, sufrimiento a hermanos más pequeños, familiares más pequeños, aprovechando de que éramos mayores. Sufrimiento que hemos producido en el colegio, quizás alguna forma de bullying. Sufrimiento a nuestros padres, la adolescencia suele ser bastante compleja. Yo personalmente no fue fácil mi relación con los padres en la adolescencia. Les induje sufrimiento. O relaciones de pareja en esos primeros años de vida. Estamos muy autocentrados. Las relaciones de pareja no suelen ser muy cuidadas. Es posible que hiciésemos daño a otras personas sin querer. Y así de los 20 años a la edad que tengáis ahora, pensad en toda la gente que puede sentir que les habéis hecho daño a lo largo de la vida. Las exparejas son un buen ejemplo, o incluso parejas actuales. Es posible que sientan que de alguna forma no os habéis portado bien con ellos, con ellas, que no habéis sido, en fin, suficientemente cuidadosos o que la ruptura fue inadecuada, etcétera, etcétera. Es un buen ejemplo de paso de amigos a enemigos. Lo mismo podríamos decir con padres, por ejemplo. Es posible que nuestros padres sientan que no les hemos dedicado el suficiente tiempo y esfuerzo con todo lo que hicieron ellos por nosotros. O hijos que pueden sentir quizás que nos hemos dedicado demasiado a trabajar
y no les hemos dedicado el tiempo suficiente a ellos. Hermanos con los que quizás nuestros padres nos querían más a nosotros y nosotros no hicimos nada por igualar eso, porque éramos los beneficiados. Problemas de herencias, otros problemas. Amigos, amigas, que pueden sentir que les hemos utilizado, que les hemos decepcionado. Compañeros de trabajo, jefes. Es posible que, sobre todo si nosotros hemos sido jefes, algunas personas sientan que les hemos hecho algún tipo de mobbing, algún tipo de acoso en el trabajo. Personas que se sienten perjudicadas por nuestro funcionamiento laboral. Todo tipo de otras personas, vecinos o compañeros en el camino espiritual que pueden sentir que les hemos utilizado, que les hemos engañado, que les hemos decepcionado. Observad la cantidad de gente que a lo largo de la vida puede sentir que han sufrido por nuestra causa. Paramos un momento e intentamos entender por qué ha ocurrido eso. Fijaos que en algunos casos nosotros ni siquiera éramos conscientes de que les estábamos produciendo sufrimiento, porque eso a nosotros no nos produciría sufrimiento, pero a ellos sí. En otros casos es posible que sintamos que no había otra alternativa, que solo podía realizar ese tipo de conducta. En otras situaciones es posible que tuviese varias alternativas, pero observad el discurso que nos contamos a nosotros mismos. Lo más probable es que yo me haya dicho a mí mismo que esa era la mejor opción. Por supuesto, la mejor opción para mí, porque el mundo lo vemos de una forma autocentrada. Y en otras ocasiones es posible que hayamos hecho daño a idea a otra persona. Pero seguro que en esos casos también lo hemos justificado, porque sentimos que anteriormente el otro nos había hecho daño a nosotros y nosotros simplemente estábamos devolviendo el golpe. Os invito pues a ver cómo ha habido muchas personas que pueden haberse sentido dañadas en su vida. Probablemente no hemos pedido perdón en muchos casos porque pedir perdón es una situación de alta vulnerabilidad, es una situación que resulta muy difícil para los seres humanos. Y observad que en el futuro vamos a seguir haciendo daño, aunque hayamos reflexionado ahora sobre esto, porque es inevitable que en las relaciones humanas se produzcan daños, en parte por las expectativas que ponen sobre nosotros otras personas, en parte porque esa búsqueda de la felicidad, esa evitación del sufrimiento, hace que perdamos la perspectiva de los otros, hace que estemos autocentrados en esa búsqueda. Como os digo, el objetivo no es el sentirnos culpables, sino el darnos cuenta de que nosotros también hemos hecho daño a lo largo de la vida, seguiremos haciéndolo porque es inevitable que en las relaciones interpersonales hagamos daño a otro y nos lo hagan. Os dejo unos segundos y terminamos. Vamos a hacer una última práctica, 3 minutos y con eso terminamos, que sería uno de los Brahma Viharas, una de estas prácticas que intentan desarrollar este amor incondicional. Sería esta visión de que podemos estar conectados con los demás seres y desearles su felicidad independientemente de la relación que tengan con nosotros. De nuevo os invito a esta última práctica, cerramos los ojos. Y podemos imaginarnos a los seres que queramos. Podemos identificar a algunas personas como amigos, otros como indiferentes. Si nos vemos en condiciones, podemos incluir a algunos de los enemigos, pero eso como veamos. En cualquier caso, podemos intentar sentir que muchos seres humanos están alrededor nuestro. Y conectamos con esa bondad amorosa, con ese meta, con ese primero de los inconmensurables, ese amor incondicional. Para desarrollar esa emoción, generamos frases que nos permitan conectar con esa emoción y podemos sentir, decirnos mentalmente, pero sentir que va apareciendo esa emoción en nosotros, que todos los seres sean felices.
que todos los seres puedan estar en paz, que todos los seres puedan sentirse seguros. Nosotros, por supuesto, estamos incluidos en todos los seres. Si queréis podéis decirlo explícitamente, pero en general no hace falta, ¿eh? Y podéis visualizar o a todos los seres, o si os resulta difícil incluir a personas que nos caen bien, solamente a amigos, indiferentes, etc. Sentid esa conexión, sentid cómo desde nuestro interior va apareciendo esa emoción, el deseo profundo de que todos los seres sean felices. Lo digo una segunda vez, mentalmente, que todos los seres sean felices, que todos los seres estén en paz, que todos los seres se sientan seguros. Para profundizar aún más en esta práctica, dejamos de decir las frases y generamos una imagen, la imagen que más se suele asociar a esta bondad amorosa es la de un bebé o un cachorrito de perrito, un gatito, que simplemente está sonriendo. Es la pura sensación de felicidad, de bienestar. ¿Sentís la conexión con ese bebé, con ese cachorrito? ¿Sentís cómo generamos de forma espontánea el deseo de felicidad para el mundo? Podríamos llegar a sentir corporalmente esa sensación de conexión, ese deseo de bondad para todos los seres. Notaríamos casi como una sensación de calor en el cuerpo, como una sensación de expansión, que se irradia al mundo de una forma natural. Podemos llegar a sentir como, sin esfuerzo, sin expectativa, deseamos que todos los seres sean felices, porque todos los seres se merecen ser felices, nosotros también. Lo que pasa es que en el mundo hay sufrimiento. Os dejaría unos segundos en esa sensación de conexión global con todos los seres y el deseo de que tanto ellos como cada uno de nosotros pueda ser feliz, sin expectativas, sin reciprocidad, que pueda ser feliz. Os dejo unos segundos y terminaremos. Pues esto es un poco lo que quería comentaros, simplemente cerrar hablando de que las relaciones interpersonales son la mayor fuente de felicidad, pero también pueden ser la mayor fuente de sufrimiento. Como el sufrimiento de las relaciones interpersonales podría resumirse en estos tres que hemos comentado, el sufrimiento por contagio, por separación y el odio, y como prácticas como las que hemos comentado, los Brahma Viharas, serían una nueva forma de visión de las relaciones interpersonales que nos permitiría no solamente disminuir nuestro sufrimiento individual, sino crear comunidades, sociedades mucho más armoniosas. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Voy a transmitir una pregunta que hacen desde el chat, okay. ¿vale? Porque hoy hasta ahora han estado un poco callados, así que ya que ha surgido la pregunta la transmito. Y luego hacemos una o dos más y pasamos al siguiente, ¿vale? Dice Romina, gracias por tan edificante y emotiva presentación. Tengo una pregunta. ¿Cómo uno puede hacer para que no nos afecten lo que uno cree que hemos sido dañados por otra persona? Quizá haya que como... Sí. haya que...
Pero lo has entendido, lo has entendido. Sí. Vale. Bueno, he entendido lo que sea, ¿no? Subjetivamente, sobre eso responderé también lo que considere. Fijaos que, claro, es lo que comentábamos, ¿no? La personalización, el sentir que los otros nos han hecho daño porque han querido como para fastidiarnos, etcétera, está en la base de casi todo ese daño, ese sufrimiento, ¿eh? Si pudiésemos quitar la personalización, si pudiésemos entender que la gente, todos los seres humanos, hacemos lo que podemos, vamos buscando la felicidad compulsivamente, evitando el sufrimiento compulsivamente, y en ese contexto los demás son daños colaterales. Y si pudiésemos reinterpretar el sufrimiento, reinterpretar lo que nos ha ocurrido, ¿no? Lo que os decía de poder percibir los sucesos vitales negativos como una fuente de crecimiento, esa reinterpretación positiva, el daño desaparecería, es decir, la resiliencia surgiría, porque generalmente nos quedamos enganchados a todas esas situaciones de trauma que todos vamos a tener en mayor o menor intensidad. Por supuesto, hay personas que tienen mucho más, pero la gestión sería muy parecida. Vamos a hacer una última, porque como luego vamos a tener espacio para una especie de mesa redonda, rueda de preguntas final, ¿vale? Hacemos una más. Bueno, muchas gracias. Yo quería hacer una pregunta y recordar, en uno de los cursos que recibí contigo, dijiste una cosa que para mí fue una clave como persona y como terapeuta. Y dijiste, no hay mayor forma de buscar controlar a alguien que hacerle sentir culpable, ¿no? Esto a mí me dejó, porque vamos, yo lo hago, lo he hecho, lo intento no hacer, pero y como terapeuta me ayudó. Y luego preguntarte, el perdón implica mucho coraje. Mucho coraje, sí. Porque yo también, ¿no? En mi caso, y como terapeuta, el perdón tiene cifrada una identidad, ¿no? El odio y el resentimiento tiene una identidad arraigada. Entonces, ¿cómo lo trabajas tú? O sea, está la terapia centrada en la compasión, Gilbert, tal, pero así unas pistas, porque soltar ese odio es soltarse a uno mismo también, ¿no? Tiene mucho que ver con dejar de ser. Claro. Y hay un vacío, ¿no? Bueno, pues ahí, si tienes una palabra. De alguna forma, el discurso en nuestra biografía es un discurso que nosotros hemos ido creando para dar coherencia, ¿no? Y que justifica todo lo que ha ocurrido, ¿no? Al final, cualquier cambio que hagamos del pasado implicaría cambiar el discurso, ¿no? Imaginaos que, por ejemplo, mi padre ha sido poco cariñoso, pero luego él ha cambiado. Por eso os decía de foto fija. Luego él ha cambiado. Yo he montado toda mi biografía y toda mi historia sobre el hecho de que mi padre es poco cariñoso. Luego me emparejo 20 años después y mi pareja me dice, pues hombre, tampoco es tan poco cariñoso, no está mal. A mí me ha reventado. Porque toda mi historia, toda mi biografía está basada en eso. Tengo que reinventarme, ¿no? Entonces, efectivamente, muchas veces el perdón es la justificación de mi vida. Yo me he instalado en el odio como justificación de todo eso, ¿no? Claro. La única forma, yo creo que de poder trabajar con eso es poder percibir el sufrimiento. El sufrimiento que yo me estoy infligiendo a mí mismo al contarme, mantener esa historia que no tiene salida. Porque ¿cuál es la salida? Mi mente solo quedará liberada cuando perdone y puedo pasar página. Es como un duelo que no está resuelto, ¿no? Necesito que el otro me devuelva, me repare, pero el otro seguramente no me reparará, a veces porque no puede, otras veces porque ha fallecido, otras veces por lo que sea. Yo tengo que llegar de alguna forma a esa autorreparación, reinterpretando el sufrimiento y reinterpretando toda mi vida como que ha sido un proceso de crecimiento, ¿no? Yo siempre digo que cuando uno puede mirar toda su vida con aceptación y decir, todo lo que me ha ocurrido ha tenido un sentido, la resiliencia está hecha. Si no, vas a tener que cargar con eso continuamente, ¿no? Y las tradiciones contemplativas nos dan herramientas muy valiosas para eso, ¿no? Muchas gracias, Javier. ¿Dejamos 5 minutos o ya vamos a Mariano?